Historia de la Iglesia Católica. Edad antigua. La Iglesia en el mundo grecorromano. Por Bernardino Llorca, sacerdote jesuita. Profesor emérito de Historia Eclesiástica en la Pontificia Universidad de Salamanca. Quinta edición. Presentación. Primera edición. Hasta hace pocos años no se contaba en España con un manual de historia eclesiástica para las clases pensando y escrito en castellano, abandonando por insuficientes los que entre nosotros produjo el siglo XIX. Se vivía de traducciones y adaptaciones de textos alemanes y franceses, como los de Alzog, Marx, Funk, Kompler y Burlinger. Esta deficiencia se ha subsanado en nuestros días mediante los libros de texto de Sánchez y Civera, Llorca y Olmedo. Libros de textos, este último de pluma mexicana, aunque susceptibles de mejoras y reajustes, como se ve en la sexta edición del más acreditado de ellos, el del padre Llorca. Estos manuales responden con decoro a una necesidad nacional sentida durante largos años. Falta, en cambio, en la historiografía española la historia de la Iglesia Católica de tipo más extenso y fundamental, destinada a la lectura y consulta más bien que a la manera de la enseñanza, a la manera del clásico Handbuch der Kirchengeschichte del cardenal Hergenrother, traducido a las principales lenguas cultas, perfeccionado después de la muerte de su autor por Monseñor Kirch, e imitado con varia fortuna y estilo por el francés Murret, por el holandés De Jong y por el italiano Saba, a una primera clarividente iniciativa del Instituto Galach de Barcelona, recogida y vigorosamente secundada posteriormente por la Benemérita Biblioteca de Autores Cristianos de Madrid. Se debe que los firmantes de estas líneas concibieran y hayan ido realizando el designio de llenar esa laguna de la producción sacra española. Es sabido que la primera edición de la historia de la Iglesia del cardenal Hergenrother se presentó en tres partes, correspondientes a la división tradicional: Antigüedad, siglos I al VII; Edad Media, siglos VIII al XV; Época Moderna, siglos XVI al XIX. Pero ya Monseñor Kirch, al preparar desde 1902 las nuevas ediciones de la obra, creyó conveniente desglosar de la Edad Media los siglos XIV y XV, y de la moderna el XVI y primera parte del XVII, formando con ellos una época propia que ni es ya Edad Media ni llega todavía a ser moderna.
También a nosotros nos ha parecido más científico y más cómodo contemplar y exponer el desarrollo de la vida de la Iglesia Católica como institucionalmente se hace en la Facultad de Historia Eclesiástica de la Pontificia Universidad Gregoriana, en cuatro grandes síntesis y agrupaciones de hechos, y repartir consiguientemente entre nosotros su exposición de la manera siguiente: Edad Antigua o la Iglesia de Cristo en el mundo grecorromano, siglos 1 a 7, por el padre Bernardo Llorca, sacerdote jesuita. Edad Media o la cristiandad en el mundo europeo y feudal, siglos 8 al 13, por el padre Ricardo García Villosada, sacerdote jesuita. Edad Nueva o cristianismo e iglesia en los siglos de las reformas y de los grandes descubrimientos, siglo XIV a XVII, por los padres Bernardino Llorca y Ricardo G. Villoslada, sacerdote jesuita. Edad Moderna o la Iglesia Católica en su lucha y relaciones con el laicismo, tanto ideológico como político y social, desarrollado por Euroamérica, siglos XVIII a XX, por el padre Francisco Javier Montalbán, sacerdote jesuitas. Los términos más precisos de estas divisiones y los motivos ideológicos en que se fundan serán expuestos en el tomo respectivo de cada edad por cada uno de los diversos autores de la historia, porque es esta de diversos autores otra novedad que presenta nuestro designio, mientras que las obras hasta aquí recordadas se deben a una sola pluma, con la ventaja obvia de una mayor organicidad de criterio y de estilo en todo el relato. Nosotros hemos preferido repartirnos proporcionalmente las cuatro partes recién esbozadas, esperando que con la reducción para cada autor del campo de estudio ganaría la obra en competencia crítica. Nos acercamos así al criterio seguido en las historias universales más recientes, tanto de la Iglesia Verbigracia, la de Monseñor Kirch en Alemania y la de Flich y Martin en Francia, como general de la cultura y política, por ejemplo, las de Sagnac y Halphen en Francia, Finke y Schurer en Alemania, Gustave Glotz en París. Nos distinguimos, sin embargo, de ellos en reducir a solo 3 el número de colaboradores. Sin duda que con esto se asegura menos en ciertos puntos la especialización interpretativa. Es claro que nos guía en la rebusca y en la exposición la historiología católica, además de ser la única verdadera, es también la única que corresponde tanto a los autores que escriben como a las naciones católicas a las que preferentemente se dirigen. Nuestro intento, por otro lado, ni es exclusivamente crítico ni directamente apologético, sino objetivo, informativo, como nuestro Santísimo Padre, el Papa Pío XII, deseaba para la enseñanza y la exposición de las disciplinas históricas en el campo más general de las disciplinas sagradas. Por eso mismo no agrandamos los aspectos nacionales de la Iglesia en España
con merma de la universalidad de la esposa de Cristo. Aunque sí deseamos hacer resaltar dentro de esa universalidad supranacional los tiempos y los problemas típicamente españoles. Festividad de San Ignacio de Loyola, 31 de julio de 1949. Bernardino Llorca, sacerdote jesuita. Ricardo García Villoslada, sacerdote jesuita. Francisco Javier Montalbán, sacerdote jesuita. Quinta edición. Con verdadera satisfacción presentamos de nuevo al público el volumen primero de esta historia de la Iglesia Católica en su quinta edición. Esto es la prueba más evidente de la buena acogida que nuestro trabajo ha obtenido de parte de nuestros lectores, lo cual tiene mayor significación si se tiene presente, por un lado, lo numerosas que fueron las primeras ediciones y por otro el hecho de que precisamente durante estos últimos años han ido publicándose diversas obras similares que indudablemente le han hecho una intensa competencia. Agradecemos pues con toda el alma a nuestros lectores la benévola acogida que han dispensado a nuestro trabajo. Es el mejor galardón humano a que podemos aspirar. En realidad han sido universal, en realidad ha sido universal el aplauso sincero y espontáneo que hemos recibido de todas partes, no obstante las deficiencias de nuestra obra, de que somos plenamente conscientes. Mas, por otro lado, nos han llegado de diversas partes algunas observaciones sobre determinados puntos particulares, hechas con el mejor deseo de contribuir al mejoramiento de nuestra obra. En este sentido, las hemos tomado, por lo cual estamos profundamente agradecidos a los que no, nos las han remitido. Más aún, por eso mismo agradecemos doblemente en lo sucesivo las nuevas observaciones y sugerencias que nos hicieren. Sin embargo, a este propósito queremos hacer una observación fundamental. Si tuviésemos presentes las aspiraciones expresadas por algunos lectores, tendríamos que cambiar sustancialmente todo el enfoque de la obra. Al decir esto, nos referimos directamente a este volumen primero, de cuya quinta edición nos ocupamos, pero algo semejante conforme a esos mismos lectores se debería realizar en los demás volúmenes de la obra. De hecho, habiendo aparecido su primera edición hace más de 30 años, se explica que su estilo y todo su enfoque sean los que entonces se acostumbraban. Si se tratara de redactar ahora una obra nueva, sería sin duda más acertado darle otra forma más monográfica y un estilo más conforme con el que se prefiere en nuestros días. Pero frente a nuestro trabajo redactado entre 1940 y 1942 y tratando de hacer una nueva edición del mismo, no dudamos tampoco en que lo más acertado es reproducirlo sustancialmente, si bien con las adiciones y mejorías introducidas en las ediciones anteriores y las que en la presente
juzguemos oportuno añadir. En realidad, tal como esta obra, con las innovaciones introducidas anteriormente, han sido aceptadas por una gran mayoría del público, este se refleja claramente en el hecho de haber sido agotada la cuarta edición. Más aún, juzgamos sinceramente que nuestro trabajo no mejoraría si intentáramos darle una forma que se acomodara al gusto y estilo modernos. Un templo gótico o románico, hechas las reparaciones o mejoras oportunas conforme a su estilo, debe continuar tal como es. Los hombres modernos que no dejan de llevar los hombres modernos que no se dejan llevar de apasionados extremismos sabrán apreciar su belleza y sus cualidades características. Algo semejante ocurre a nuestro entender con las obras literarias. Esperamos pues que ocurra lo mismo, según se ha observado hasta ahora, con nuestro trabajo. Como hemos apuntado anteriormente, la mejor prueba de ello es que, presentándose como es, continúa gozando de la aceptación y benevolencia de gran número de lectores. Hecha esta observación, que juzgamos absolutamente indispensable, añadiremos lo siguiente, sobre la base de un constante empeño de que la presente edición, aún conservando su forma y estilo característicos, responda a los últimos resultados de la investigación moderna. Hemos introducido importantes innovaciones, de las que indicaremos brevemente aquí las principales. Como se hizo en las anteriores ediciones, también en la presente se ha puesto al máximo interés en la revisión de toda la bibliografía que se extiende a lo largo de la obra, y el trabajo de ponerla al día en cada uno de los puntos para realizarlo con la mayor exactitud posible. No hemos ahorrado esfuerzo de ninguna clase, acudiendo a todos los recursos que estaban a nuestro alcance. El resultado ha sido un número realmente considerable de obras de diversas índole que hemos podido añadir a las diversas notas bibliográficas del presente volumen. Como se podrá ver fácilmente, la renovación y el enriquecimiento de la bibliografía, sobre todo en algunos temas principales, es muy considerable. En este punto notemos que de un modo especial, la mejoría bibliográfica introducida en la cuarta edición, consistente en la orientación bibliográfica del principio de la obra, teniendo presente que se trata del volumen primero de la historia de la Iglesia Católica. Quisimos que la orientación bibliográfica fuese general para toda la obra. Así pues, abandonando el sistema de las precedentes ediciones de ofrecer en este lugar a los lectores solamente una sencilla selección de fuentes y de otras obras básicas, hemos querido presentar un conjunto de bibliografía suficientemente completo, tal como se suele hacer hoy día en obras similares. De este modo, esta primera sección de la obra ha resultado notablemente enriquecida. La presente edición quinta, como es natural, ha completado abundantemente esta orientación general bibliográfica, cuyas características
son las siguientes. Los primeros apartados de obras generales, fuentes y ciencias auxiliares quedan completamente renovados. El cuarto, sobre historiografía eclesiástica, ha sido también mejorado. Más importantes son las innovaciones del apartado sobre la historia por secciones, donde hemos añadido alguna nueva de particular interés en nuestros días. El apartado último sobre obras de carácter general lo hemos dividido en dos que resultan particularmente útiles. El sexto, que comprende la bibliografía general sobre la historia de la Iglesia. En cada una de las obras aquí indicadas se hallará en su lugar correspondiente lo que se refiere a la edad antigua. Finalmente, el séptimo apartado, bibliografía especial para la edad antigua, es casi enteramente nuevo, pero no hay duda que tiene particular importancia por ser el más propio y específico de este volumen. Además de la renovación y complemento de la bibliografía que constituye el trabajo más considerable de esta quinta edición, queremos observar que se mantienen en ella en toda su integridad las innovaciones de la segunda edición sobre las tradiciones españolas en torno a la introducción del cristianismo en España. Repetidas veces hemos recibido plácemes por la forma ecuánime y objetiva en que presentamos estas tradiciones. Las persistentes y apasionadas discusiones de los últimos años en torno a estos problemas y los nuevos trabajos realizados en las excavaciones de Santiago de Compostela nos confirman una vez más en la posición que hemos adoptado. Como un primer viaje a Santiago de Compostela y el detenido examen de las excavaciones realizadas y de los estudios hechos por significados especialistas sobre estas materias fueron la ocasión para la refundición realizada en la segunda edición. Un segundo examen personal practicado recientemente nos ha confirmado plenamente en esta decisión. De hecho, el estado de las excavaciones debajo de la catedral y en torno al sepulcro de Santiago no ha variado sustancialmente los resultados ya anteriormente obtenidos. Por esto reproducimos ahora lo que publicamos en la cuarta edición. De particular interés nos parece una de las principales innovaciones introducidas en la tercera edición. Nos referimos al problema que continúa manteniendo en nuestros días una importancia muy particular, es decir, el de los documentos del Mar Muerto, iniciado su descubrimiento en 1947 por unos sencillos pastores y continuado posteriormente en muy diversas formas, constituye uno de los acontecimientos científicos más importantes de los últimos años. Las dudas y confusiones iniciales se han ido aclarando y a la luz de las más concienzuda crítica, siguiendo las indicaciones de dichos documentos, se ha podido descubrir toda una nueva época contemporánea de Cristo y de los apóstoles y de la primitiva iglesia. Así pues, en su lugar,
correspondiente damos una síntesis del contenido de estos documentos y de las diversas cuestiones relacionadas con el cristianismo a que ha dado lugar el estudio que de ellos se ha hecho durante los últimos años. Allí mismo se podrá ver una abundante selección de la voluminosa literatura existente en la actualidad sobre esta materia. Lo que sobre este asunto y los problemas de él derivados expusimos en la tercera edición y con su respectivo complemento repetimos en la cuarta. Lo confirmamos ahora, pero en la presente quinta edición añadimos algo fundamental. Son los trabajos y discusiones protagonizados por el jesuita padre José O'Callaghan sobre el punto particular en el estudio de los descubrimientos en la cueva 7 de Qumran, es decir, sobre la identificación de algunos versículos del Evangelio de San Marcos en unos papiros allí encontrados, como indicaremos en su respectivo lugar. Esto justifica plenamente algunas importantes conclusiones respecto del valor del texto que este evangelio y de su verdadera antigüedad. Para terminar esta ya demasiado larga introducción, aludiremos todavía a un par de importantes innovaciones. Ante todo, como en ediciones anteriores, también en esta quinta verificaremos a lo largo de todo el volumen pequeños retoques que no cambian sustancialmente el sentido del texto, pero fuera de esto se insiste de un modo especial en lo relacionado con las iglesias orientales y sus relaciones con el primado de Roma, tratándose de una cuestión de tanta actualidad y siendo este punto tan vital en orden a la unión con los hermanos separados, particularmente los ortodoxos orientales, juzgamos de particular interés el poner bien en claro las relaciones existentes entre los diversos patriarcados orientales y el llamado patriarcado de Roma en los últimos siglos de la Edad Antigua. Si los dirigentes actuales de la ortodoxia, correspondiendo a los sinceros conatos de unión de Juan XXIII y de Pablo VI, insisten en que hay que volver a la situación anterior a la separación de los siglos 9 y 11, podemos sin dificultad aceptar esta invitación, teniendo presente que en la unión existente entonces entre los cuatro patriarcados, Antioquía, Alejandría, Jerusalén y Constantinopla, con Roma, no solo era reconocido el romano pontífice como primus inter pares, sino con verdadera jurisdicción y autoridad de primado en cuestiones dogmáticas y disciplinares. Pero en esta quinta edición nos ha parecido conveniente aludir a tres puntos particularmente significativos y de gran actualidad, es decir, el concepto de la Iglesia de Cristo, el alcance de la infalibilidad pontificia y la verdadera significación del culto a la Santísima Virgen. De hecho, por la especial importancia que han alcanzado durante los últimos decenios e incluso por haber dado ocasión a algunas interpretaciones y discusiones más o menos
peligrosas merecen una atención muy particular, sobre todo en nuestros días, a lo cual se añade el hecho que gran parte de las investigaciones modernas en dichos problemas, como en otros semejantes estudios teológicos y eclesiásticos de nuestros días, tienen como base los documentos de la antigüedad cristiana y de los santos padres de la Iglesia, todo lo cual cae de lleno en lo que es propio de este volumen, la Edad Antigua. Bernardino Llorca, sacerdote jesuita. Orientación bibliográfica. Aunque no es nuestro intento presentar aquí la bibliografía completa, por no tratarse de una obra de amplia investigación, sin embargo, creemos oportuno ofrecer a nuestros lectores una selección relativamente abundante de las obras que constituyen la base de la historia eclesiástica y que pueden orientarlos en su estudio y ulterior investigación. Por otra parte, por tratarse del volumen primero de la historia de la Iglesia Católica, juzgamos necesario dar un carácter general a esta orientación bibliográfica, de modo que pueda servir para las cuatro edades en que dividimos la historia de la Iglesia, si bien al final dedicaremos un apartado especial a la bibliografía de la Edad Antigua, propia de este volumen. Obras generales. Como introducción a esta orientación bibliográfica, es conveniente conocer algunas obras de carácter general y fundamental. Tales son, en primer lugar, las que nos dan a conocer el método que debemos seguir en el estudio e investigación histórica. En segundo lugar, las bibliografías de carácter general o las restringidas a una nación o algún tema especial, todas las cuales pueden ser denominadas bibliografías de bibliografía. En tercer lugar, colocamos las obras enciclopédicas o biografías generales que orientan al estudioso al iniciar cualquier trabajo. Introducción.
el mundo judío y la venida de Cristo. Capítulo primero. El mundo romano a la venida de Cristo. El acontecimiento más trascendental que se ha realizado sobre la tierra es evidentemente la encarnación, es decir, la venida a ella del Hijo de Dios en carne humana. Este acontecimiento y la fundación de la Iglesia Católica, que debía perpetuar en el mundo su obra de santificación de los hombres, no se produjeron como era natural sin la preparación de vida. Cristo vino al mundo en el momento más oportuno, o conforme al pensamiento de San Pablo, en la plenitud de los tiempos. Suponer lo contrario sería pensar que pudo ser obra de la casualidad el que el Hijo de Dios se hiciera hombre precisamente durante el imperio de Augusto. La plenitud de los tiempos. En general, es decir, es difícil penetrar en los inescrutables designios de la providencia y comprender en qué consistía exactamente aquella plenitud de los tiempos y preparación del mundo a la venida de Cristo. Sin embargo, algo se puede rastrear con la humana inteligencia, y esto es lo que conviene notar aquí como punto de partida de la historia de la Iglesia, que es la obra por antonomasia de Cristo, que es lo que puede considerarse como preparación del mundo a la venida del cristianismo. Ahora bien, aunque Jesús nació en Palestina, y así es cierto que la salud del mundo vino de Israel, con todo también es un hecho que Palestina no era a la sazón más que una provincia del gran imperio romano, por lo cual toda la actividad de Cristo y el desarrollo del cristianismo primitivo hubo de realizarse dentro de aquel imperio. Por esto es conveniente contemplar primero el marco general del mundo romano y luego el panorama más reducido de Palestina. Aunque nació y se desarrolló la obra de Cristo, para comprender mejor las circunstancias que en una forma o en otra obstaculizaban o favorecían el cristianismo. Unidad del imperio romano. Y ante todo, lo primero que se ofrece a esta consideración providencialista es una unificación de gran parte del mundo civilizado, factor incomparable para la obra de Cristo y de los apóstoles. No es difícil apreciar el valor inmenso de esta circunstancia,
que daba a los predicadores del Evangelio las mayores facilidades para trasladarse de una religión a otra y comunicarse en todas partes con los súbditos del gran imperio. Utilidad de cultura. La cultura material había llegado a una altura nunca igualada. Las industrias florecían en la metrópoli y en las diversas provincias. Una red completísima de carreteras, las grandes vías imperiales, unían las poblaciones más distantes desde el Asia Menor y Egipto hasta Roma y la península ibérica. Las mismas facilidades de comunicación existían a través del mar Mediterráneo, que, convertido como en un lago rodeado de posesiones romanas, pudo ser designado como Mare Nostrum, mar del imperio. Con esto habían caído las barreras materiales entre los diversos pueblos y, lo que es más significativo, habían desaparecido con las fronteras materiales muchas de las antiguas enemistades raciales. El complemento de la unificación material y la moral lo formaba la unidad de lengua y unidad de cultura, que fue el resultado más tangible y positivo del llamado helenismo. Tal como se entiende en nuestros días, en contraposición a la época clásica helénica, comprende una especie de universalización de la cultura y de la filosofía griega, puesta en contacto con las culturas orientales de Persia, Babilonia, Siria, Egipto y demás pueblos orientales. La desaparición sistemática de la antigua separación entre griegos y bárbaros, un eclecticismo general en el campo filosófico representado por los grandes sistemas del estoicismo, neopitagoreísmo y neoplatonismo. Y en lo religioso, un sincretismo que aprovechaba la multitud de elementos recogidos de los más variados ritos, pero con una tendencia general al monoteísmo. Toda la tendencia del helenismo era un cosmopolitismo general basado en una monarquía universal iniciada por Alejandro Magno y llevada a su máxima extensión por el Imperio Romano. Unidad de lengua. La koiné, la expresión más tangible y al mismo tiempo más eficaz de estas tendencias y realidades del helenismo cosmopolita, fue la lengua universal, que por eso mismo fue denominada koiné, común. Esto era una necesidad en medio de un imperio tan extenso y variado como el que formaban los dominios de Augusto. Desde luego, se marcaban en él las dos partes fundamentales, Oriente y Occidente, aquel con multitud de pueblos, con sus lenguas y culturas profundamente arraigadas. Sin embargo, desde que Alejandro Magno unió a su imperio la Siria, Asia Menor y Egipto, todos estos territorios habían quedado sometidos al influjo de la Grande Grecia y por ende unificados con la lengua griega.
sin que por esto desaparecieran el, ara, el aramaico, copto, árabe y otras lenguas regionales. Muy diversas, muy diversa era la situación en Occidente. Multitud de dialectos dominaban en las diversas provincias, como el céltico en las Galias y Bretaña, el ibero en España y el púnico en África, el tracio en las regiones danubianas y el germánico primitivo en el centro de Alemania. Mas sobre todos ellos, después de varios decenios de dominación romana, iba prevaleciendo el idioma latino, que formaba el lazo de unión entre las diversas provincias occidentales y aún terminó por suplantar casi por completo a los diversos dialectos regionales. Ahora bien, ante esta división marcada del inmenso imperio, se imponía un instrumento común de inteligencia mutua, y dada la fuerza avasalladora del helenismo con su base de cultura griega, fue el griego el que constituyó este idioma universal y común, pero un griego simplificado y matizado con neologismos y expresiones del origen latino. Esta lengua universal de la Koiné fue, como el idioma oficial del Imperio Romano, la lengua del mundo erudito. Por esto vemos que Cicerón escribe en griego sus memorias, Marco Aurelio algunos diálogos, los evangelistas sus evangelios y San Pablo sus epístolas. Con este incomparable instrumento podía San Pablo predicar el Evangelio en las ciudades más populosas del Asia Menor, Macedonia, Grecia y España. Con él se abría el cristianismo una pulcra puerta amplísima que se daba máximas facilidades para su propagación. Todo este conjunto de unificación material y moral del Imperio Romano fomentaba tan eficazmente por el idioma universal de la Koiné, halló su expresión más favorable en la paz romana, que tras la larga serie de sangrientas luchas reinaba en todo el mundo en tiempo de Augusto. La monarquía universal podía con esto realizar su benéfica influencia. Sólo así era posible la comunicación pacífica entre los pueblos, antes tan divididos como los iberos, cartagineses, galos, germanos, tracios, persas, egipcios y romanos. Por esto se explica que los cristianos de signos posteriores reconocieran como una disposición especial de la divina providencia el haber coincidido desde Augusto la formación de la monarquía universal romana y el principio del cristianismo, pues, según expresión de Eusebio, el imperio romano y el cristianismo se complementan mutuamente, y el primero fue preparación del segundo. Estado religioso del Imperio Romano. No menos significativo como preparación para el cristianismo es el estado religioso del pueblo romano, más en este mismo es el estado religioso del pueblo romano. Más en este punto la preparación era más bien indirecta o negativa.
si bien como resultado final podemos advertir igualmente una especie de tendencia general y como ansia de soluciones religiosas que respondían mejor a las necesidades de la naturaleza humana. Bancarrota de lo religioso. Sin embargo, la impresión primera que se recibe de considerar desde el punto de vista religioso a los diversos pueblos del Imperio Romano es sumamente desfavorable. Adviértase claramente una bancarrota y decadencia general que lo invade todo, a excepción del pueblo israelita elegido por Dios para transmitir al mundo la revelación del Dios único y verdadero. Todos los demás pueblos del grande imperio grecorromano eran politeístas, creían en la existencia de Dios y adoraban múltiples divinidades. Con todo, existía una gran diferencia entre los tiempos primitivos y los que acompañaron al advenimiento del cristianismo. Mientras los pueblos antiguos, tanto griegos como romanos, llegaron a una altura extraordinaria en todas las manifestaciones de cultura, sobre todo los griegos con sus grandes poetas, pensadores y artistas, y los romanos como grandes conquistadores y organizadores. En lo referente a lo religioso, se advierte una decadencia manifiesta. Los antiguos cultos politeísticos del Estado, que en otro tiempo habían animado a las multitudes y mantenido el entusiasmo a través de enconadas luchas, hallábanse en tiempo de Augusto, al menos entre la mayoría de los eruditos, en franco descrédito. Eran característicos de los hogares griegos y romanos primitivos los dioses llamados domésticos, encarnación de los espíritus de los antepasados. Los griegos los designaban con el nombre de demonios o espíritu, los romanos con los de manes, penates, lares o genios. Encima de estas divinidades familiares se hallaban los dioses públicos protectores del Estado, los más antiguos: Júpiter, Juno, Minerva, Baco, Mercurio y los demás conmemorados en obras como la Ilíada y la Odisea de Homero. Fueron más tarde reducidos en tiempo de la República Romana a la tríada capitolina de Júpiter, Óptimo Máximo, Juno la reina y Minerva Augusta. Pero a pesar de todo el alarde de dioses, de todo el culto oficial, es lo cierto que poco antes de Jesucristo un verdadero ateísmo o incredulidad se había apoderado de la gente culta e iba penetrando en las masas. El culto del emperador. Augusto quiso realizar en esto, como en otras cosas, una reforma fundamental. Sus miras eran enteramente políticas. Una vez dueño absoluto del vasto imperio, después de la batalla de Accio, procuró introducir el nuevo culto de Roma y del emperador. No se trataba de una divinización propia, sino de la personificación del imperio en el culto del numen del emperador, sustitutivo de los dioses nacionales y primitivos. Y en esta forma era de
importación extranjera. Así, en Egipto y, y en otras naciones orientales, hacía mucho tiempo que era costumbre considerar a sus reyes como encarnación de la divinidad protectora. Por lo tanto, lo que había hecho Egipto con los Ptolomeos y Siria con los Seleucidas fue establecido también en Roma, en la Roma de Augusto. Desde entonces, los aduladores de Augusto se apresuraron a fomentar y organizar este culto en los templos y fiestas nacionales. La adoración del emperador fue en adelante un culto oficial del Estado romano, si bien no quedó eliminada la tríada capitolina. Aquí hacemos una pausa y continuaremos más adelante con los cultos orientales. Pausamos.